Y en esta tarde vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a Lucas. Y vamos a ver cómo en este mes Dios nos va a depositar a cada uno de nosotros. Ya comenzó con este video. Yo no sé si cada uno de ustedes sintieron lo que yo sentí cuando lo vi por primera vez en la oficina, pero trajo lágrimas a mis ojos. Y el otro de la niña también en el parque. ¿Cuánto tenemos para dar y qué estamos haciendo con lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros? Entonces, una responsabilidad, una convicción que Dios trae en este mes del prójimo, y yo les aseguro que cuando termine este mes, nuestros corazones van a ser diferentes. Dios va a inundar nuestro corazón con ese amor del Padre, ese amor que llevó al Padre a dar su único Hijo en la cruz por rescate tuyo y mío y de toda la humanidad. Y es ese amor, esa compasión y esa pasión por aquellos que no tienen lo que nosotros tenemos, lo que nos va a motivar a hacer lo que la palabra nos indica. Amén. Vamos a Lucas, vamos a empezar desde Lucas 10, empezando desde el versículo 25. Lucas 10, comenzando en el versículo 25. Dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a Jesús a prueba, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Aquí vino un maestro de la ley a preguntarle algo a Jesús de cómo heredar la vida eterna. Y él respondió muy bien, pero Jesús le fue a contestar la pregunta con otra pregunta. Jesús le dijo, ¿qué dice? ¿Qué dice la ley? Tú la conoces, tú eres maestro de la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Y el hombre le contestó muy bien. El hombre le dijo, ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús fue satisfecho con esa respuesta, citando la ley. Eso se encontraba en Levítico y en Deuteronomio. Y como él era maestro de la ley, muy bien se conocía la ley y pudo citársela. Pero ahí no paró la cosa. Aquí fue donde ese hombre nunca se imaginó lo que iba a suceder al hacer la próxima pregunta que le hizo. Vamos a ver. Versículo 29. Dice, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió. Aquí Jesús les responde con un relato que hasta el día de hoy toca nuestro corazón. Jesús le responde a esta pregunta de quién es tu prójimo. Y en esta noche Dios te hace esa pregunta. Nos hace a cada uno de nosotros esa pregunta. ¿Quién es tu prójimo? Dile a tu vecino, ¿quién es tu prójimo? Antes de continuar leyendo el relato, busqué la palabra prójimo. Prójimo viene de la misma raíz latina que próximo y significa el que está más cerca, anterior o posterior, vecino o pariente. Esto abarca mucho, ¿verdad?
el que está más cerca, toca a tu hermano y dile, tú eres mi prójimo. Ahora toca el que está frente a ti, adelante, en el asiento de adelante, y dile, tú eres mi prójimo. Ahora toca el de atrás, si tienes a alguien atrás, y di, tú eres mi prójimo. Y añadiendo a todos los que estamos acá, hay parientes, hay vecinos, hay familiares, que todos caen bajo ese titular del prójimo. Pero encontré una definición que me encantó. A mí me gustan las cosas prácticas. Me gusta lo que podamos aprender y podamos aplicar, ¿verdad? Y encontré la definición que dice que prójimo es cualquier individuo nacido en este planeta. ¿Cuántos nacieron en este planeta Tierra? Si alguien nació en este planeta, es prójimo. Pero sigue. Dice, hombre o mujer, sea incrédulo o creyente, por cuanto todos somos sujetos de redención. ¿Cuántos fueron redimidos acá? ¿Sabes que tu vecino que no sabe quién es Jesús, por él también Jesús pagó el precio? Así es. Él también es sujeto de redención. Así es. Y así necesitamos verlo. No verlo como alguien horroroso, como alguien mal hablado, como alguien harapiento, verlo como alguien necesitado del Salvador, porque Él es tu prójimo también. Y sigue diciendo, a quien por causa de ser un semejante, diga un semejante, se nos está ordenado expresarle nuestro amor. Y si están cogiendo nota, cuando escriban eso, subrayenlo. A quien se nos está ordenado expresarle nuestro amor. ¿Saben que hace poco nos pasó algo con un vecino? Porque Dios pone a prueba su palabra en nuestras vidas. Y más nosotros que trabajamos muy de cerca con nuestro prójimo, evangelizando, ¿verdad? Impartiendo las buenas nuevas y el amor del Padre. Dios nos va a poner a prueba. Y hace como 3 semanas atrás, mi esposo fue a cortar la grama del patio y se fijó que había un cordón eléctrico que salía de la casa del lado de nuestro vecino, del prójimo, a nuestro patio, a la electricidad de nuestro patio. ¿Qué les parece? Descubrimos que nuestro prójimo era un ladrón. No tiene otra palabra, es esa, era un ladrón. Un hombre de verdad que si usted lo ve, las apariencias engañan. Un hombre bien educado, un hombre que hablaba bien bajito, siempre saludaba, siempre... Óigame, eso fue un balde de agua. Nuestro vecino es un ladrón. ¿Ahora qué hacemos? Mi esposo fue para allá, claro, lo primero que hicimos fue desconectar el cable, pero lo había hecho muy bien. ¿Saben lo que había hecho? Esto le tomó tiempo. Del lado de allá, Adrián brincó la cerca y descubrió. ¿No lo brincaste? Mira, ok, pero tuviste que trepar para mirar. La cerca es algo. No la brincó, pero la miró. Okay. Él descubrió que hicieron la conexión y le pusieron plástico. Y le pusieron hasta un tape para que no le entrara el agua. Lo hicieron bien hecho. Pero ¿saben por qué hicieron todo eso? Había un propósito, porque no estaban ahí, se iban de viaje. Mi esposo empezó a tocarle la puerta, Pasaron días y días y días y esa gente no regresaba. Y claro, las voces, pero tienen que llamar a la policía, tienen que echarlo para adelante.
Son ladrones. Esos ladrones lo van a seguir haciendo. Si se lo hicieron ustedes, se lo van a seguir haciendo los demás. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Al fin mi esposo llamó a la policía vino y le hicimos el reporte. Pero él nos dio una opción. La policía nos dijo, si ustedes van a poner cargos, enseguida que ellos lleguen, venimos y lo cogemos preso. Porque esto es una felonía, esto es un crimen. Así que ustedes tienen la opción, si ponerle cargo o no. Y nosotros decidimos dejarles así la cosa, esperar que llegaran y confrontarlos, a ver cuál era su motivo. Esperamos pacientemente. Esas personas tuvieron como 3 semanas fuera, ¿verdad, mi amor? Un buen día, Adrián nos dio la alerta. Llegaron Llegaron los vecinos. Y fuimos para allá. Mi esposa fue. Y lo confrontó. Le dijo, mira, tenemos fotos que usted nos ha robado electricidad. ¿Qué pasó? El hombre se puso. ¿Y saben lo que él nos dijo? Que no sabía nada. Se limpió las manos como Poncio Pilato. Le dijo, yo no sé. Y mi esposo le enseñó, mira, esta foto. Y esto es lo que ustedes hicieron para cubrir, para si se moja. No sé. Y en el no sé se quedó. Y mi esposo le dijo, miren lo que les voy a decir. Si algún día ustedes tienen necesidad y no tienen electricidad, por favor, háblenos. Por favor, díganos. Pero no hagan esto. No es necesario. Somos vecinos y reconocemos que hay situaciones en la vida que vamos a necesitarnos el uno al otro. Y esta era una oportunidad de servirles. Y ustedes tomaron la ruta incorrecta. Tomaron la ruta de ladrones. ¿Saben que nosotros tuvimos la opción de ponerles cargos? Y hoy usted hubiera ido preso al llegar a su casa. Pero decidimos dejarlo así. Decidimos confrontarlo y hacerlo entender que estas no son formas de suplir una necesidad suya. Somos sus vecinos y queremos que sean sinceros con nosotros. Y saben que esta reacción que nosotros tuvimos ha provocado en ese hombre, yo lo noto, que él no haya cómo tratarnos, no haya qué decirnos. Yo creo que nos vela cuando llegamos para saludarnos. Ese hombre se ha convertido en un protector nuestro. Yo sé que ese hombre eternamente vivirá agradecido de lo que nosotros hicimos por él, por nuestro prójimo, porque pudiéramos haber decidido otra cosa. Entonces, cuando ponemos las cosas en una balanza y decimos, ¿qué es lo que hubiera hecho Dios? ¿Qué es lo que hubiera hecho Jesús? Jesús extendía la misericordia. Jesús es el Dios de la oportunidad tras oportunidad. Y sentimos paz de haberle dado a esta persona una oportunidad. Una oportunidad para redención. Porque él es un candidato. Él es un candidato a traerlo a los pies de Cristo. Y mucho más después de la acción que nosotros tuvimos con él. ¿Verdad que sí? Ahí el terreno está preparado. Completamente preparado. Entonces, ¿cómo estás preparando tú el terreno de tu prójimo? Yo te pregunto en esta noche. Y Dios nos pregunta eso. ¿Has considerado alrededor tuyo quién es tu prójimo? Como vimos en el video, Dios a propósito pone personas a tu alrededor. Dios no hace nada por casualidad. Quizás estés en un trabajo que, wow, el jefe es horrible, eso es encima de mí todo el tiempo, y que si cojo 15 minutos de lunch ya le parece mucho, y es constante. Pero ahí, en ese lugar que aparentemente todo es
gris y oscuro, ahí hay prójimo. Ahí hay personas, son de este planeta, ¿verdad? Son incrédulos o creyentes, están en esta descripción. Hombre o mujer, que también Jesús murió por ellos en la cruz. Entonces la pregunta hoy que Dios nos hace: ¿quién es tu prójimo? Analiza un momento y verás como hay listas de personas, igual que vimos el video, todas esas caras. Hay caras y caras y caras que a ti te rodean hoy. Tú estás sentado, pero alrededor tuyo hay todo un ejército de personas, de potenciales para el reino de Dios. Nosotros en el departamento de evangelismo hicimos una lista hace ya 2 o 3 meses atrás de 10 personas, familias y vecinos y amigos, quien le presentábamos al Señor, quien íbamos a comprometernos delante de Dios para evangelizar. Y saben que en la última reunión que tuvimos el viernes, ya escuchamos testimonio de esas listas. Cada vez que nos reunimos, oramos por esa lista. Y ya hay testimonio de que Dios está comenzando a ablandar esos corazones duros. Dios está comenzando a traer situaciones a la vida de esas personas a propósito para ir convirtiendo esos corazones de piedra en corazones de carne. Y así mismo lo va a hacer contigo. Pero necesitas disponerte. Necesitas realizar primeramente quién es tu prójimo. Y aquí en Lucas 10 hay un relato precioso que Jesús le hizo a este maestro de la ley para contestarle su pregunta. Él le preguntó: ¿quién es mi prójimo? Y vamos a leer comenzando del versículo 29. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, diga samaritano, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Diga, se compadeció. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Vamos a dejarlo ahí. Aquí vemos un relato de 3 personajes: un levita, un sacerdote y el samaritano. En el versículo 30 leímos que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. El camino de Jerusalén a Jericó era un camino desértico, era un camino rocoso, very rocky, a rocky road, y era un declive, porque Jericó estaba aproximadamente 250 kilómetros debajo del nivel del mar. Entonces estamos viendo un camino desértico, rocoso y en un declive hacia abajo. Esto nos está describiendo la humanidad hoy. La humanidad hoy vive en ese camino desértico, vive en ese camino rocoso y va en declive, va rumbo a su perdición. Este camino representa vidas errantes sin Dios. Representan vidas en manos de ladrones, saqueados de la vida de Dios.
dice que este hombre fue saqueado, fue robado y después lo dejaron en el camino por muerto. Le dieron golpes. Cuando hablamos de golpes, estamos hablando de una humanidad allá afuera que ha sido golpeada por la vida, que ha sido golpeada por su niñez, que ha sido golpeada quizás por vivir en un hogar de padres disfuncionales, de padres adictos, quizás de padres violadores también. Entonces el mundo ha sido golpeado, igual que este hombre había sido golpeado en ese camino rocoso, ¿verdad que sí? Y dice que cayó en manos de ladrones que lo saquearon. Las personas allá afuera están saqueadas de la vida de Dios. No tienen rumbo, no tienen esperanza. Van como este errante por un camino bien oscuro y bien peligroso, esperando que alguien venga y les extienda la mano, esperando que alguien venga y sane sus heridas, y esperando que alguien le dé esperanza de un mundo mejor. Y dice que le quitaron las ropas después que lo golpearon. El mundo allá afuera se le ha quitado su ropaje original. El mundo allá afuera ya no tiene identidad, no sabe quién es. El ropaje simboliza identidad. Y la persona allá afuera sin Dios y sin esperanza no sabe quién es. Pero tú y yo, que hemos conocido la verdadera identidad, sabemos quién somos, ¿verdad que sí? Sabemos para dónde vamos, sabemos a lo que hemos estado llamados y podemos darle a ese errante identidad, propósito y destino. ¿Cuántos dicen amén? Aquello que Dios creó a su imagen y semejanza en el jardín del Edén, antes de la caída, aquello que Dios creó como su máxima creación, la encontramos hoy golpeada, arrastrada y tirada en un camino desértico. Aquí venimos tú y yo, con la verdad, el camino y la vida, que es Jesús. Y vemos a esta persona errante, golpeada y en el camino tirada por muerto. Y hacemos como el levita, le pasamos por el lado, miramos y seguimos de largo. Y hacemos como el sacerdote, religioso, estudioso de la ley, conociendo la ley, conociendo la palabra, porque conocemos la palabra, ¿verdad que sí? La conocemos de memoria. Al que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres. Dios vino a rescatar aquello que se había perdido. Jesús murió por toda la humanidad. Nos citamos la Biblia muy bien, nos las aprendimos de memoria, pero somos como el levita que ve a ese hombre errante, le pasa por delante y sigue delante. Qué triste. Con todo lo que tú y yo cargamos, con todo lo que tú y yo somos capaces de hacer para el reino de Dios, con todo lo que tú y yo tenemos para darle a ese mundo que por día se pierde, que por día comete suicidio, que por día se divorcian, que por día son violadas las niños, que por día son adictos a las drogas, por día, por minutos, por segundos está sucediendo eso. Y nosotros pasamos por el camino, nos detenemos, miramos y seguimos de largo. Hoy Dios nos hace un llamado como iglesia y nos pregunta: ¿quién es tu prójimo? ¿Quién son esas personas que yo intencionalmente, te dice el Señor, he puesto a tu alrededor?
Aquí hay jefes, aquí hay supervisores en medio nuestro, aquí hay personas que tienen negocios en medio nuestro. Cada persona que entra a tu negocio es un prójimo, es tu prójimo. Cada persona que tú estás en una posición de autoridad es una vía que Dios ha usado para que tú puedas impartirle la palabra. Me contaba la hermana Arlie al principio del servicio. Ella por muchos años trabajó en el aeropuerto y paró de trabajar. Pero antes de irse, ella dejó semillas ahí regadas. Y tú riegas la semilla y tú no te pones ahí a contemplar cuando crezca, ¿verdad? Eso no es lo que hace el sembrador. El sembrador riega la semilla, se va confiado que esa semilla va a dar fruto. Y ella se fue confiada de su trabajo, dejó semillas ahí. Y me contaba que hoy, una de las muchachas quien ella le habló del Señor, la llamó: te necesito, estoy en una tremenda necesidad. Te contaba, ¿cuál es el detalle, Arlie? Ella es una muchacha de Haití. Ella era server en el restaurante donde yo estaba. Y está embarazada y el médico le dio reposo absoluto, pero ella siempre se preocupaba por la provisión de su casa, por las necesidades, quería verlas cubiertas, y ahora pues se ve que no puede trabajar. Y ella me mandó un mensaje de texto primero diciéndome que estaba en problemas y que me necesitaba. Hace 4 meses pues que yo no sabía de ella, y me sorprendió porque el Señor la moviera a buscar. Por supuesto pues yo la llamé y me pidió oración. Una semilla que está dando fruto ya. Ella atendió a su prójimo. Ella no la dejó tirada en el camino. Antes de irse de ese trabajo, ella le regó la semilla de la palabra. Y cuando menos ella se imaginaba que ya ni siquiera está trabajando ahí, recibe una llamada. Esa semilla da fruto y dará fruto. Y reclamamos esa vida para el reino de Dios. Y oramos para que ella pueda ver la mano poderosa de Dios obrando a favor de ella y de esa criatura. Amén. ¿Cómo se llama ella? Maureen. Que vamos a estar hablando con Maureen. Y dice que esos ladrones lo dejaron por muerto. Muertos están esas personas allá afuera sin el Señor. ¿Se recuerdan que nuestra pastora hablaba de que la muerte no es solamente la ausencia de vida, es la ausencia de Dios? Entonces, aunque ustedes vean, como decía el anuncio, por fuera la gente aparenta felicidad, armonía, alegría. Ustedes lo ven que es una careta que se ponen día a día cuando van a salir para la calle. Cuando llegan a su casa, se quitan la careta, la guardan y ahí entran en depresión. Y ahí no quieren ni saber, ahí no quieren ni vivir, ahí no quieren ni atender a su familia, ahí no quieren, se ponen la careta para salir, que todo aparente bien. Pero tú y yo tenemos un olfato espiritual. Tú y yo tenemos un discernimiento que Dios nos ha dado para mirar más allá de esa careta, para penetrar esa careta y decirle: ¿sabes qué? Tú no eres feliz. ¿Sabes qué? Tú necesitas la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes qué? Dios te puede proveer a ti y a tu familia, porque Él prometió nunca dejarte y nunca desampararte. Nosotros vemos más allá de esa careta. Y eso está en cada uno de nosotros. No hay acepción de personas. No me diga: pastora, yo no tengo ese olfato, yo no sé discernir. Eso no es cierto. No es cierto, porque Dios lo ha depositado en ti. ¿Y sabes por qué lo sé, que lo sé? Porque Él te ha llamado a ser pescador de hombres.
Y si Él te llama a ser pescador, es porque te va a dar la vara, te va a dar la cañada, te va a dar todo lo que necesitas para ir a pescar. Así es. Y el discernimiento es parte del equipo de pesca. Porque el discernimiento es el que te va a hacer ver más allá de las caretas que la gente se pone. Y lo dejaron por muerto, sin vida, en total ausencia de Dios. Así está tu prójimo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Versículos 31 y 32. Dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. También un levita se desvió y siguió de largo. Estos eran religiosos. ¿Saben que la religión lo que hace es alejarnos de Dios? La religión presenta una imagen distorsionada de un rey verdadero y de un rey todopoderoso. Y estos dos eran religiosos. ¿Sabes que tú y yo, si caminamos así, estamos caminando como los religiosos? Con apariencia de, con intelecto, con toda la sabiduría de la palabra, pero sin revelación, sin amor, sin compasión y sin pasión por aquellos que se pierden. Somos como esos levitas y somos como esos sacerdotes. Espíritu Santo de Dios, ponnos convicción y amor en esta noche, Señor, que tanto necesitamos, Padre. Amén. Y vino un samaritano, versículo 33. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndole, siguió de largo. ¿Qué hizo? Se compadeció de él. Le entró la compasión santa. Entró la pasión y el amor que caracterizaba a Jesús. Cada vez que se enfrentaba con alguien necesitado, lloraba con lo que lloraba. Reía con lo que reía. Sentía esa compasión. Y dicen que este samaritano se compadeció. ¿Sabes que los samaritanos, ya lo hemos dicho anteriormente, eran enemigos de los judíos? Porque eran una raza mestiza, judíos paganos. Entonces, los samaritanos y los judíos no se podían ver. Y yo me preguntaba mientras estudiaba, ¿por qué no pudo ser un judío quien lo encontrara? Un judío común, no sacerdote, ni levita, ni nada, otro judío, quien lo encontrara en el camino. Jesús, a propósito, puso que era un samaritano. Y a propósito, esa parábola nos revela que era un samaritano. ¿Por qué? Porque el amor por el prójimo sobrepasa toda barrera. El amor por el prójimo sobrepasa raza, color, nacionalidad, hasta aún política, posición social, educación, intelecto. El amor por el prójimo sobrepasa todas esas barreras y nos da ojos como los de Dios. Nos deja ver como Dios ve a las personas. Eso es lo que hace el amor por el prójimo. Y este samaritano, que no se suponía que le importara la vida de un judío, fue el que se compadeció. Y no solamente se paró y lo miró, pero vamos a ver lo que pasó. Versículo 34 dice: se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Primero que todo vamos a ver que se acercó. ¿Qué quiere decir que se acercó? Que mostró interés. Mostró interés por esa persona que estaba
en el camino, que estaba por muerto, golpeado, desvalido, se acercó y paró todo lo que estaba haciendo, porque yo les aseguro que este hombre samaritano estaba en viaje de negocio. Ahí traficaban muchas personas de negocio. Y sé que era así, porque luego nos habla la Escritura que lo montó en su cabalgadura, o sea que llevaba, seguro que él llevaba en esa cabalgadura, llevaba sus negocios, llevaba cosas para vender. Pero él detuvo el tiempo. ¿Sabe que muchas veces estamos en el negocio, en nuestro propio negocio, y entra una persona y primero pensamos en lo que podamos lucrar que en darle una palabra? Y si no puede decir amén, diga ouch. Ve, eso nosotros lo aprendimos muy temprano en nuestro caminar con el Señor. Como muchos saben, mi papá tenía mueblería. Y al principio de conocer al Señor, Él no nos dejaba hablar ahí. Él nos decía los negocios a un lado y la religión a otro. No, right. Eso es lo que decía el mismo enemigo de Dios. Dicho sea de paso, les voy a contar algo, pero que quede entre nos. ¿Sabes que un día ya me tenía hasta aquí mi papá con eso de que no quiero que hablen la palabra, y aquí no, y el negocio a un lado, y la religión al otro, y ya me tenía hasta aquí? ¿Y saben lo que hice? No me vayan a descubrir. ¿Saben lo que hice? Me paré frente a él, con todo respeto, y le dije estas famosas palabras que quedaron marcadas en su corazón para siempre. Le dije: te reprendo, Satanás. Ya me tenía hasta acá. Me tenía atado de pies, de manos, de cabeza y de todo. Yo que estaba explotando de felicidad, porque cuando Dios te hace libre, tú tienes un gozo, tú tienes una felicidad, tú quieres decírselo al mundo entero lo que Dios ha hecho en ti. Y a mí me tenía así. Y ya no pude más. Y me paré frente a él y le dije así. Y por favor, no repitan esto. No lo hagan en casa. Solo lo escucharon acá. Pero algo aconteció con esas palabras en mi papá. Porque él se paró y le salieron 2 lágrimas. Enmudeció. No más nos dijo, nunca más nos dijo: esto es un negocio, la religión aquí. Esas palabras surtieron efecto. Y me cuenta mi mamá que llegó a la casa y le dijo: vieja, lo último me ha pasado. Esto no tiene nombre ya. Y mi mamá le dijo: dime, cuéntame. Dice: mi propia hija me ha llamado Satanás en mi cara. Y mi mamá no hallaba que contestarle porque él no estaba ahí. Ella no sabe en qué contexto fue dicho esas palabras. Y no le contestó, pero eso ocasionó en mi papá un cambio radical y total. Como que lo sembró, lo puso en su sitio, espiritualmente hablando. Hasta que Dios hizo la obra. Hasta que un día entregó su vida al Señor. ¿Y saben lo que pasó después? Todo lo contrario. Esa mueblería se convirtió en un templo. ¿Saben lo que él hacía? Él cerraba la puerta de enfrente, literalmente, para orar por la gente adentro. Y la gente: está abierto, se puede entrar a ver los muebles. Y la puerta de enfrente cerrada. Y nosotros adentro. Yo decía: un día nos llaman a la policía, porque aquello eran liberaciones, exorcismos, los demonios saliendo, la gente dando gritos. Ahí lo que pasaba en esa oficina, ¿qué es lo que no pasaba? Mejor preguntar. Ahí pasó de todo. Ahí la gente se reconciliaban, eran libres, las piernas le crecían, los brazos le crecían. Ahí todo, de todo pasó ahí. Menos oro y manifestaciones esas sobrenaturales, de todo lo demás pasó en esa mueblería. Y todo porque en él creció el amor por su prójimo. A él le empezó a interesar más
ese prójimo que Dios llegaba y Dios traía por la puerta de la mueblería que el dinero que ese prójimo le podía traer. Y la palabra de Dios es clara. Mateo 6:33 dice: buscar segundo el reino de Dios. Buscar primeramente. Haz la palabra y vivirás. Cumple la palabra y verás los frutos. Obedece la palabra y vivirás para siempre. Todas las bendiciones de Deuteronomio 28 vendrán sobre ti y vendrán sobre los tuyos, si simplemente obedeces la palabra. Y cada persona que no pudo entrar porque la puerta estaba cerrada del frente, porque estábamos adentro orando, Dios multiplicaba los ingresos en las que venían cuando entraban, compraban. Todas las personas compraban. Entraban diciéndote: voy a mirar. Óigame, eso era una mueblería de 7 pisos. Cuando mi hermana y a mí nos decían: voy a mirar, porque cuando me saque la loto, yo vengo a comprar las muebles. Mi hermana y yo nos miramos, y no le puedes decir: bueno, chica, dale, vete por ahí para allá, ¿no? Vamos, yo les enseño. Y ahí nos enseñan cuando se sacara la loto para comprar. Pero hay personas que nos decían así y salían con una compra de $30,000. Hubo una familia de República Dominicana que nos hizo la orden más grande de la historia de la mueblería. Nos compraron $50,000 en muebles. De todo para el hogar. Desde lámparas hasta todo. Y eso es lo que Dios hacía. Porque pusimos primero su reino. Pusimos primero el prójimo. Y yo les reto, ustedes que están aquí, que son dueños de empresas, empiecen a pensar en el prójimo. Empiecen a poner el reino de Dios primero en su negocio. Comiencen el día orando. Comiencen el día pidiéndole al Señor: Señor, trae a ese prójimo, trae al necesitado, trae a alguien que yo pueda bendecir en este día. Y verán lo que va a hacer Dios. Así Él va a empezar a expandir su negocio. Y los empleados que tienen se les va a quedar corto, porque Dios lo va a hacer. Amén. Seguimos. Dice que se acercó, mostró interés y lo curó con vino y aceite. ¿Qué representa el vino y el aceite? Representan la palabra y la oración. Representan todo aquello que Isaías 61 dice. Jesús se paró en la sinagoga y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para libertar al cautivo, sanar a los ciegos, vendar al herido, hacer la obra de mi Padre. Entonces estamos viendo cómo ese samaritano paso a paso fue cumpliendo lo que Jesús mismo le había dicho, lo que Isaías 900 años atrás ya había hablado sobre el Mesías. Dice que lo montó en su cabalgadura, lo transportó de ese lugar de muerte a un lugar seguro. Eso es lo que hacemos tú y yo, pueblo de Dios. Tú y yo, dice la palabra, que tenemos la autoridad, toda la autoridad del cielo, de la tierra y debajo de la tierra, para sacar a las personas del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Tú y yo también tenemos ese poder de transportar las vidas que se pierden a una vida eterna, a una vida mejor. Dice que el versículo 35 dice: al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dije: cuídenmelo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva. Este hombre no rescató ni siquiera su dinero, su sudor. Él quiso sellar ese encuentro con ese prójimo, dando de su sudor, de lo que le había costado, y aún más, porque le dijo al encargado: si gasta más, cuando regrese,
yo se lo pago. Y dice que lo cuidó. Cuando brindamos esos primeros auxilios espirituales, ¿verdad?, a nuestro prójimo, dándole protección y seguimiento. Esos son los cuidados que dice aquí. Cuando tú agarras a una persona que estaba totalmente muerta, que estaba tirada en el camino, que ya no tenía ropaje, ya no tenía identidad, y tú lo levantas, tú lo sanas, tú lo cuidas y tú lo proteges, tú estás haciéndoselo al mismo Señor. Tú estás haciéndoselo al mismo Señor. No es ese prójimo quien se lo estás haciendo, es a uno de sus pequeñitos, es a uno por quien Él murió. Entonces se lo estás haciendo a Él. Y lo inverso, si no lo haces, si lo dejas tirado, estás tirando la obra redentora de Jesús. Amén. Saben que hemos estado hablando de personas afuera, pero dentro de la casa de Dios hay necesidad también. Dentro de los hermanos hay necesidad también. Pero ¿qué sucede? Cuando usted se entera de alguien dentro de la congregación que está en necesidad, enseñamos que el miembro pacta con la casa y nosotros como pastores y líderes pactamos para cuidarlo, para brindarlo, para protegerlo, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve a un hermano en necesidad, lo que debe de hacer es venir a un líder, venir a uno de los pastores y decir, mire, he notado, he observado que este hermano está en necesidad, ¿qué hago? Dios me está inquietando, pero ustedes conocen más, porque nosotros conocemos más las experiencias y las vivencias y el trato de Dios con cada familia y cada vida. Entonces lo que enseñamos es que usted venga a su líder y pregunte, estoy sintiendo esta inquietud, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer para ayudar a mi prójimo? ¿Amén? ¿Estamos claros? Cuando estamos hablando acá del prójimo, usando la parábola del samaritano, estamos refiriéndonos al mundo perdido, al mundo que no conoce a Dios. Pero refiriéndonos aquí a la iglesia, a los hermanos, ese es el procedimiento. Entonces seguimos con el versículo 36 y 37, ya casi estamos terminando este relato, que dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Y Jesús le contestó, como siempre, una contesta a tiempo, una contesta precisa y concisa. Y le contestó, anda entonces y hazlo tú también. Y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. En este día, Dios nos lanza una pregunta. ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo se trata mucho más de solamente ver la persona, acercarte a la persona. Se trata de hacer algo por la persona. Entonces, cuando Jesús le contesta, cuando Él le pregunta, ¿quién es tu prójimo? Que Jesús le contesta, ¿cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y le contesta, el que se compadeció de él. El prójimo viene siendo la persona desvalida, pero cuando nosotros le extendemos la mano, nosotros también somos prójimos. Nosotros estamos siendo esa mano de Dios. Nosotros estamos extendiendo el amor de Dios a través de nuestra acción. Entonces se trata más de reconocer quién es nuestro prójimo. Se trata de actuar como Jesús hubiera actuado. ¿Verdad que sí? Mostrando su amor, su pasión y su compasión. La misma que mostró
el samaritano. Hoy dejemos que el Espíritu Santo nos vuelva samaritanos. ¿Cuántos queremos ser samaritanos acá? Con ojos de amor para ver y ser. Para ver el prójimo y para ser prójimo. Para no solamente ver la necesidad, sino actuar en pro de esa necesidad, como hizo el samaritano. Hoy Jesús nos dice: anda entonces y haz tú lo mismo. ¿Y saben lo que dijo Jesús? Que el que se lo hiciera a uno de los pequeñitos, a él se lo está haciendo.